Es una de esas noticias que detienen al país por completo. Un lunes cualquiera, un amanecer en México, y de pronto nos enteramos de que el líder criminal más buscado, el Mencho, no solo fue capturado, sino que presuntamente falleció en el traslado. Ajá, una noticia masiva. Masiva, exacto. Es el cerebro detrás de la expansión territorial más agresiva de la última década. Y es un evento que, en teoría, en el papel debería ser una victoria monumental para el Estado. Debería, claro. Pero a ver, cuando empiezas a rascar un poco más allá de los titulares oficiales o de las conferencias de prensa, te topas con un rompecabezas que simplemente no encaja. Hay demasiadas piezas sueltas y una noticia de esta magnitud nos está dejando más preguntas que respuestas. Justamente por la magnitud de todas esas piezas sueltas, es que necesitamos ir mucho más allá de la nota roja, del reporte de última hora. Lo que tenemos enfrente es, digamos, un evento tectónico que reacomoda las placas del poder en todo el territorio nacional. Y para armar este mapa, tenemos un volumen enorme de información. Sí, nos estamos apoyando en dos fuentes muy, muy contundentes. Por un lado, tenemos el video de análisis político de la plataforma Código Magenta titulado Al punto, después del Mencho, ¿qué? Y por el otro, estamos tomando extractos sumamente reveladores del libro de investigación de la periodista Anabel Hernández, La historia secreta, AMLO y el cártel de Sinaloa. Entonces, pues entremos al primer gran misterio de todo esto, que es el operativo en Tapalpa, Jalisco. El operativo solitario, sí. Exacto. Cuando uno revisa las fotografías que se filtraron a los medios sobre la supuesta casa de seguridad, donde acorralaron al líder criminal más peligroso de México, hay un detalle visual que rompe toda la lógica táctica. Las paredes, ¿ves? Las paredes, sí, están impecables. No hay un solo impacto de bala en las fachadas, no hay ventanas reventadas. Ni cráteres de explosivos, ni nada parecido. Nada. Las fuentes subrayan esto con mucha insistencia porque no hay el más mínimo indicio de un enfrentamiento armado. Y eso es exactamente lo contrario a lo que la historia nos ha enseñado a esperar cuando acorralas a un capo de este nivel. Claro, ese detalle arquitectónico nos obliga a revisar la cadena de mando. ¿Quién estuvo realmente a cargo de la operación? Y lo que revela el análisis de Código Magenta es una preponderancia absoluta de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Sedena tomó el control total y marginó a los demás. Y en este tipo de movimientos a veces importa más quién no sale en la foto, ¿verdad? Exactamente. Se documenta una marginación total de la Marina que históricamente siempre ha sido la punta de lanza para neutralizar objetivos de altísimo perfil en el país. Pero, de manera mucho más reveladora, se evidencia la exclusión operativa de Omar García Harfuch. A ver, detengámonos ahí porque eso no cuadra del todo con la estructura de poder actual. García Harfuch no es cualquier funcionario. Es el histórico aliado en materia de seguridad de la presidenta. ¿Es su estratega principal, sí? Si vas a ejecutar el golpe maestro de tu sexenio, el logro más grande, ¿por qué dejarías fuera a tu pieza principal de inteligencia civil? Y aquí es donde el libro de Anabel Hernández arroja una luz bastante cruda sobre los posibles motivos. El perfil que traza la investigación del libro sobre Harfuch es, sumamente controvertido, y ayuda a entender esa aparente marginación por parte de las Fuerzas Armadas. La fuente lo describe como un discípulo directo de Luis Cárdenas Palomino. Una figura con mucho peso en el pasado. Sí, y además el libro señala que su ascenso en la entonces Policía Federal se dio a pesar de haber reprobado exámenes de control de confianza. En esos exámenes, según los documentos que cita la autora, presuntamente se admitieron vínculos o tratos irregulares. Y el libro va más allá de una simple sospecha administrativa. Hay testimonios súper específicos. Sí, como el de Dámaso López Serrano, el Minilic. Exacto. Un exmiembro de la cúpula del cártel de Sinaloa. Esta fuente relata un episodio donde García Harfuch supuestamente participó en el robo de $2 millones durante un cateo. Y no es el único incidente que documenta. No, también menciona otro caso ya en la Ciudad de México, donde elementos bajo su mando presuntamente sustrajeron $3 millones y 15 millones de pesos en efectivo de una financiera. Y todo esto sin dejar ningún registro oficial del decomiso. Entonces, si tomamos esos señalamientos durísimos del libro y los ponemos en el contexto del operativo en Tapalpa, pues la lectura cambia por completo. Si la Sedena percibe ese nivel de vulnerabilidad de la cúpula civil, la decisión táctica lógica es encapsular la operación. No le avisas a nadie. El problema es el nivel de ese encapsulamiento.
porque aparentemente llegó hasta la cima el poder ejecutivo, lo cual nos deja con una imagen pública rarísima, casi incomprensible. ¿La gira por Coahuila? Tras el ejército estaba llevando a cabo la captura más importante del sexenio, la presidenta continuaba su gira en Coahuila. Las imágenes la muestran interactuando con multitudes, saludando gente, tomándose fotos, completamente expuesta. En términos de protocolos de seguridad de Estado, eso es una anomalía gigantesca. El análisis hace un paralelismo con el 11 de septiembre. Cuando hay un evento de impacto nacional masivo, el protocolo dicta trasladar al comandante supremo a un cuarto de situación seguro de inmediato. Y el hecho de que no la trasladaran, de que siguiera como si nada, sugiere que ni siquiera ella estaba enterada en tiempo y forma del operativo militar. Suena a que estaba completamente ajena al evento de mayor gloria para su propio ejército. Es una vulnerabilidad tremenda. Pero bueno, si el primer círculo civil está marginado y hay dudas sobre quién sabía qué, entramos a un terreno de pura incertidumbre. Y eso nos lleva de lleno a las lagunas informativas sobre el deceso. La gran pregunta que circula en todos lados. ¿De verdad murió el Mencho? Es la pregunta obligada. Y es perfectamente razonable dudar cuando analizas las rarezas del traslado. La versión oficial dice que el capo padecía insuficiencia renal severa, que por cierto, es una condición que las fuentes apuntan que también mermaba a otro líder histórico capturado hace poco. Sí, es un patrón médico que se repite en las narrativas. Y según este relato, su salud colapsó y murió durante el trayecto de Guadalajara a la Ciudad de México. Pero hasta el momento, el cadáver es un fantasma. Está desaparecido del ojo público. Esa ausencia física del cuerpo dispara todas las alarmas. Es imposible no pensar en el paralelismo histórico que hacen los analistas con el caso del C-40 en Coahuila. Uy, claro. En aquel momento anunciaron que lo habían abatido, pero luego el cadáver desapareció de la funeraria y jamás se recuperó. Ahora, la controversia es que nos dicen que las pruebas de ADN están a cargo exclusivo del Asiedo y de la Fiscalía General. Sí, bajo el mando de Ernestina Godoy. Y el análisis de Código Magneta hace un énfasis crítico aquí. Godoy es percibida en muchos círculos políticos como una figura afín al partido oficial, a Morena. Lo que las fuentes argumentan es que esto elimina la transparencia. Exacto. Si la estructura que valida la muerte es la misma que controla las pruebas a puerta cerrada, se alimenta muchísimo la teoría de un montaje político. Un estrado en Nueva York. Totalmente. Y esto nos conecta con el tema de la presión internacional. Porque si no hubo consenso interno, si la presidenta parecía no saberlo, ¿de dónde vino la orden real? El debate sugiere que no fue una iniciativa propia. Código Magenta es muy claro en esto. Apuntan a que la captura no nació de una voluntad política interna, sino de una presión asfixiante desde los Estados Unidos. Nombrando específicamente factores externos, no. Sí, nombran la retórica de línea dura de Donald Trump y de Marco Rubio. Sugieren que se vieron obligados a entregar este trofeo para calmar amenazas. Y hay un detalle cronológico clave que levanta muchas sospechas sobre la intervención extranjera. Este operativo ocurre apenas unos días después de que el Senado aprobara el ingreso de un bloque de Fuerzas Armadas estadounidenses a México. Bajo la justificación oficial de adiestramiento. Pero a la luz de los eventos, el análisis cuestiona cuál fue el verdadero nivel de intervención táctica. ¿De verdad solo dieron clases o hubo inteligencia satelital y coordenadas exactas compartidas? Dada la precisión del operativo y la marginación de la policía local, la intervención extranjera cobra mucho sentido. Más allá de quién diseñó esto en un escritorio, lo que no podemos negar es el impacto visual y real en el territorio. El plan B. Fue aterrador. A las pocas horas de la noticia, vimos la activación de este plan de contingencia diseñado por el propio capo. Hizo arder 21 estados de la República simultáneamente: Jalisco, Colima, Michoacán, Quintana Roo. Un caos total. Fue una respuesta en cuestión de horas. Vehículos incendiados, bloqueos, pánico en las calles. Y el significado profundo de esto es brutal. Desmenuza por completo el discurso oficial. Confirma lo que el gobierno ha tratado de negar, que cerca del 40% del territorio nacional está cooptado por ejércitos criminales. Es una reflexión obligada para la audiencia. Ver cómo una estructura criminal tiene la capacidad logística para paralizar escuelas, quemar comercios y superar por completo la respuesta militar inmediata del Estado. Tienen un músculo operativo que rivaliza con cualquier respuesta estatal. Y la coordinación simultánea en 21 estados nos dice que este líder dejó una estructura lista para sobrevivir sin él.
Lo cual nos lleva a la ruptura de la política heredada. Esto marca el fin de una era. Sí, el fin de la amnistía no declarada. La política de no perseguir a los capos mayores, esa que buscaba evitar balazos, parece haber muerto con esta captura. Las fuentes coinciden en que esto inaugura una potencial guerra sin cuartel en múltiples regiones. Pero aquí entra un contraste durísimo. Y manteniéndonos muy imparciales, tenemos que sacar a la luz los datos más explosivos del libro de Anabel Hernández respecto a la otra cara de la moneda, el gobierno en la Ciudad de México. Bajo la administración de Sheinbaum. Así es. Mientras en los Esparos vemos esta guerra abierta, el libro describe una dinámica muy diferente en la capital, una dinámica de acuerdos. Y cuenta una anécdota muy específica en el restaurante Azur en 2021. El Polanco. La fuente relata una reunión donde estaba un narcotraficante conocido como El Flaco, operador del cártel de Sinaloa, y este personaje se quejaba amargamente de que se había roto la regla tradicional de los sobornos. Históricamente el acuerdo era pagar sobornos en efectivo a cambio de que las autoridades voltearan hacia otro lado. Para usar la capital como bodega. Pero según la queja del Flaco en esa reunión, los presuntos intermediarios del gobierno capitalino, bajo Sheinbaum, ya no querían efectivo. Exigían quedarse con el 50% de los cargamentos de droga a cambio de protección. Es un cambio de paradigma gigante. Pasar de recibir un maletín con dinero a exigir la mitad del producto significa que, presuntamente, los intermediarios se convierten en socios logísticos. Es el cobro de piso institucionalizado a una escala masiva. Y esta conexión final pinta un panorama de una complejidad extrema. Por un lado, una guerra sin cuartel que incendia 21 estados. Y por otro, señalamientos de acuerdos corporativos por porcentajes de droga en la capital. Sintetizar todo esto es vital. No se trata solo de notas rojas. Quien nos escucha debe entender que este análisis revela quién ostenta verdaderamente el poder territorial. Así es. Las decisiones políticas o las presiones internacionales moldean directamente la seguridad diaria y el futuro de la nación. No es solo un tema de policías y ladrones. Y para despedir esta sesión, queremos dejar un pensamiento provocador en el aire. Algo sugerido por las fuentes, pero que rara vez se discute a fondo. Con el líder desaparecido, ¿qué pasa con el inmenso imperio económico del cártel? El dinero no desaparece. Exacto. Más allá de los sicarios en las calles, ¿dónde está invertido todo ese capital infinito? ¿Cuántos votos secretos tienen hoy los cárteles dentro de los consejos de administración de las empresas legales más grandes del país? Es la frontera borrosa entre la economía criminal y la formal. Un tema para reflexionar mucho después de terminar de escuchar.